Reciban todos la más cordial bienvenida a la asignatura de Matemática para Informática de la UNED. Esto en el marco de trabajo del técnico de informática que están cursando ustedes. Y en este video vamos a hacer una introducción, un resumen a el tema del módulo 1 que es sistemas numéricos. Entonces vamos a hablar de números. Vamos a hablar de temas que ya conocemos, pero orientado de una manera más hacia el ámbito de la informática. Van a ver que esta asignatura para nada es difícil, porque va a tratar de temas que ya nosotros dominamos. Simplemente le vamos a dar un enfoque hacia el área que trabajamos, que es las computadoras, la informática. Empecemos. Empecemos. ¿Qué es un sistema numérico? ¿Qué será un sistema numérico? Se llama sistema numérico al conjunto ordenado de símbolos o dígitos y a las reglas con que se combinan para representar cantidades numéricas. Entonces nosotros podemos concluir que un sistema numérico es un sistema de símbolos para representar cantidades. ¿Ok? Símbolos que representan cantidades. Em, Antes de ahondar más en el tema, voy a detenerme aquí un segundo. Antes de ahondar más en el tema, hay muchas maneras. El ser humano ha utilizado muchas formas para representar cantidades a lo largo de la existencia del ser humano sobre la Tierra. En las épocas más antiguas, más primitivas, antes de las civilizaciones, antes de Roma, antes de Babilonia y los sumerios, los hombres de los hombres de las cavernas representaban cantidades, los hombres de las cavernas representaban cantidades utilizando sus dedos, los dedos de las manos. Si había mucho que contar, entonces usaban los dedos de las manos y los dedos de los pies. Si ya esto no bastaba, podían usar pedacitos de hueso, dientes de sus presas, piedras inclusive, para llevar el conteo de diferentes elementos que eran importantes para ellos, como aún hoy en día son importantes para nosotros, como por ejemplo los días que han pasado desde un momento determinado, la cantidad de lunas que habían, que se contaban desde una luna llena a la siguiente luna llena. Entonces ellos se ayudaban de objetos, se beneficiaban del uso de objetos. Después vino el hombre, ya dejó de ser nómada y se radicó, se estableció de manera ya fija en un territorio y empezó a tener ganado, a tener cosechas. Las ciudades se volvieron con más, surgió el concepto de ciudad, lo que hizo que las cantidades numéricas fueran más grandes, más difíciles de trabajar. Ya contar 2000 personas con piedras o con huesos es una labor significativa. Entonces apareció el sistema, el uso de sistemas numéricos. Em, por ejemplo, un ejemplo ya un poco más moderno era el trabajo de los romanos para representar cantidades numéricas utilizando símbolos. Un sistema numérico que conocemos todos. Entonces, para el romano, la cantidad uno era un palito. Para representar un número 2 eran dos palitos. Para representar un número 3, bueno, pues utilizaban tres palitos. Y el 4 ya tenían que realizar operaciones matemáticas para, para representar el número 4. Entonces ellos tenían un símbolo.
que significaba 5, y si colocaban un 1 a la derecha del, a la izquierda, perdón, del 5, se decía 5 menos 1 es igual a 4 y ya están usando operaciones matemáticas. 5, y si a 5 le sumo 1, entonces ahora sería 6. Y así los romanos lograron representar cantidades numéricas de una manera relativamente eficiente. Em, Aunque era un poco complicado, había que utilizar matemáticas para utilizar los símbolos romanos, ya se podían representar cantidades muy grandes utilizando estos símbolos. Actualmente nosotros utilizamos sistema numérico base 10. El sistema numérico que utilizamos nosotros diariamente es el sistema base 10 y se llama base 10 o, o sistema numérico, sí, base 10, perdón. Este, Porque para nosotros es muy fácil contar de 10 en 10 porque tenemos 5 dedos en cada mano. Entonces, para representar un número en base 10 se utiliza también igual un símbolo, que es el número 1, pero nosotros no empezamos a contar desde el 1, empezamos desde el 0, no tenemos nada, 0 elementos, un elemento, dos elementos y ya no tenemos que utilizar matemáticas para decir 1 más 1 son 2. Tenemos un símbolo para representar números del 0 al 9, 10 símbolos. Por esa razón se llama sistema numérico base 10. Tenemos 6 números, 6 símbolos, perdón, 6 símbolos para representar cualquier número del 0 al infinito. En base 10 solamente estos 10 símbolos tenemos, entonces son los símbolos que utilizamos en sistema numérico base 10. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero escribir el número 10? ¿Qué pasa si yo quiero escribir el número 10? Tengo que utilizar solamente los símbolos del sistema numérico que estoy trabajando. Entonces, si yo quiero representar el 10, tengo que utilizar dos símbolos con los que ya cuento. Entonces aquí voy a decir 10. Y serían 10 unidades. Si yo quiero decir 11, entonces voy a utilizar también de manera posicional, voy a utilizar, no hay un símbolo para el 10, tengo que combinar símbolos que ya tengo para representar el 11. Y así funciona nuestro sistema numérico. Pero no es el único, pero no es el único. Hay otros sistemas numéricos. Ahora sí, continuemos. Tenemos sistemas numéricos, tantos números existen en el universo, o sea, es un infinito de sistemas numéricos, pero en informática hay unos que se utilizan con mayor frecuencia, por ejemplo, cito, sistema numérico base 2, conocido también con el nombre de sistema binario. Binario significa que tiene dos elementos, vean qué interesante. Sistema numérico base 8 se utiliza mucho en informática. Recuerden que estoy destacando entre los sistemas numéricos los más utilizados en informática, porque también tenemos sistema numérico base 3 y sistema numérico base 4, pero los que más se utilizan en informática son estos que estoy mostrando en este momento. Por ejemplo, base 8. Si el sistema numérico base 2 utilizaba dos símbolos para representar cantidades del 0 al infinito, base 8 va a utilizar 8 símbolos para representar cantidades del 0 al infinito. Base 10, que es el que acabo de escribir, el que usamos todos los días desde que estamos en la escuela. Y base 16, que se conoce con el nombre de hexadecimal.
hexadecimal, base 16. Entonces, dos cosas que tenemos que destacar cuando trabajamos con sistemas numéricos. Dos cosas importantísimas. Si yo estoy trabajando con un sistema numérico base 10 y con un sistema numérico base 2 y con un sistema numérico base 8 y en cualquier momento puedo este, definir una cantidad de un sistema numérico X cualquiera, yo tengo que establecer la base. Por ejemplo, si yo escribo un 7 y tengo que representar que es base 10, que es sistema numérico base 10, yo coloco un subíndice 10 a la par del número. Un subíndice a la par del número para representar que pertenece a la base 10. Ahí sería. Ese 7 es base 10. Si ese 7 fuera base 8, si fuera base 8, entonces igual tengo que colocar un subíndice que diga que ese número está trabajando con el sistema numérico base 8. Ahora aquí me equivoqué. Es un subíndice, es este de acá. Y así sería. Entonces me dice que este 7 sería base 8 y este 7 sería base 10. Es importante porque de acuerdo al sistema numérico que estemos utilizando, un número puede representar una cantidad u otra y nosotros lo viéramos como que si fueran el mismo número. Por ejemplo, vamos a trabajar dos sistemas que son muy sencillos para nosotros, que sería base 2 y base 10, para entender cómo es que funciona esto del uso de sistemas numéricos. Por ejemplo, veamos. Vamos a decir que en base, en base 2 tenemos 0 naranjas. Entonces yo lo escribiría de esta manera. Yo diría 0, subíndice 0, subíndice 2, ¿verdad? Que sería, entre paréntesis redondo, colocamos un 2 y es un subíndice. Entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño. Eso me dice que tengo 0 naranjas base 2. Entonces resulta que si yo también tengo 0 naranjas, 0 naranjas en base 2, entonces yo voy a escribirlo en base 2 de la siguiente manera. Ustedes dirían, oh, pero el profe está explicando esto que es demasiado sencillo, pero ya van a ver que es importante. Ya van a ver ahorita que es importante reconocer, para no enredarnos, reconocer cómo funciona. 0 naranjas en base 10 son 0 naranjas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Entonces, ahí tenemos que representa igual en base 2 que en base 10. El 0 significa no tengo elementos. No tengo elementos. Muy bien. ¿Y si yo tuviera una naranja? Si yo solo tuviera una naranja, una nada más, y lo quiero representar, en, base 2, ¿por qué tengo una naranja? Soy muy feliz, tengo una naranja. Entonces, esto sería una naranja en base 2. Una naranja en base 2. Así. Ups. Una naranja en base 2. Y esto sería una naranja en base 10. Es la misma naranja. Es la misma naranja y todo está funcionando de acuerdo a como nosotros lo entendemos. Ok. Pero, ¿y si tengo dos naranjas? ¿Y si tengo dos naranjas? Ahora tengo dos naranjas.
Y resulta que en sistema numérico base 2 yo solamente tengo dos símbolos, veámoslo aquí, dos símbolos para representar los números del cero al infinito, solo dos símbolos, el cero y el uno. El 2 no existe en base 2 y yo tengo que decir que tengo dos naranjas. Entonces tengo que tomar dos símbolos del sistema numérico para obtener el siguiente símbolo. Entonces en base 2, en binario, el número 2 se escribe de la siguiente manera. Se escribe así. Y aquí estoy diciendo yo que tengo dos naranjas. Esto sería 2. Dame un chance aquí para poner el subíndice. Así. Esto significaría que tengo dos naranjas en base 2. Esto que tengo aquí. Esta cantidad representa, esta no, esta cantidad representa que tengo dos naranjas en base 2. 1, 0, no podemos decir 10. Yo puedo decir 1, 0, 2 en base 2. Eso es un 2 en base 2. Claro, en sistema numérico base 10 es más fácil porque entonces yo simplemente escribo, hay un símbolo para las dos unidades. Ok, hay un símbolo para las dos unidades. Entonces en base 10 esto significaría 2. ¿Verdad? Ok, son las dos naranjas. Lo diga yo en base 2 o en base 10 son dos naranjas. Es la manera en que lo represento lo que cambia, la cantidad es la misma. La cantidad es la misma. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de trabajar con sistemas numéricos. Las cantidades no cambian, son las mismas. Es como muy obvio decir esto que estoy diciendo, pero es algo que tenemos que tener presente porque todo va a funcionar igual. Lo que cambia es el sistema numérico. Ok, continuemos. Es un sistema numérico para representar las mismas cantidades que tenemos, lo podríamos haber hecho con números romanos o con piedritas o con huesitos, ¿verdad? O con granos de cacao, pero nosotros estamos usando sistemas numéricos. Entonces, el binario tiene dos símbolos para representar números del cero al infinito. El sistema base 8 tiene 8 símbolos del cero al 7 para representar números hasta el infinito. En base 8, el número 8 no existe. Si yo en base 8 tengo que escribir un 8, entonces utilizo dos números, dos símbolos que ya existen para obtener un 8. Este 1, 0, este 10 en base 8 en octal significa 8. Si yo tengo el subíndice 8 y me presentan este número, no son 10 unidades, son 8 unidades. Sería equivalente a este base 10. Y en base 10 tengo estos 10 símbolos para representar cantidades del cero al infinito, estos 10 símbolos. Y en base hexadecimal, base 10, sistema numérico hexadecimal, tengo 16 símbolos del 0 a la F para representar cantidades del 0 al infinito. Este es más robusto, tengo más símbolos. Entonces resulta que en hexadecimal, en base 16, yo cuento los números hasta el 9 y tengo un símbolo para el 10. En hexadecimal la letra A vale 10, la B vale 11, la C vale 12, la D vale 13, la E vale 14 y la F vale 15. Y estos son los símbolos, los 16 símbolos del sistema numérico hexadecimal. Entonces, si en hexadecimal yo quiero escribir 10, si en hexadecimal yo quiero escribir 10, entonces
lo escribo de la siguiente manera. No necesito combinar símbolos ya existentes. No lo necesito. Yo para poner 10 simplemente pongo A y entre paréntesis redondos 16, que es la base que estoy trabajando, ¿verdad? Y este 16 va como un subíndice. Entonces, esto es equivalente a 10 en base 10. Entonces, en hexadecimal tenemos un símbolo para representar el 10, un símbolo para representar eh, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces hay una equivalencia ahí. Entonces podemos decir que en hexadecimal, entonces la B equivale a 11 en base 10. Son equivalentes. Y ahí podremos seguir hasta llegar a la F con esas equivalencias. De esta manera. Es la misma cantidad. Imaginémoslo con naranjas, como lo acabamos de ver hace un momento. Entonces da lo mismo decir, ahorita lo vamos a hacer de una manera visual. Y finalmente, el último que sería F, que tiene un valor de 15. Ok. Entonces resultara que si nosotros tuviéramos ahora 10 naranjas, 10 naranjas y lo queremos representar ese número con sistema numérico hexadecimal, ahí tengo 4 naranjas, son las mismas cantidades. Ahí tengo 8 naranjas y con esta de aquí última, aquí tengo 10 naranjas. Entonces, para escribir esta cantidad en hexadecimal, entonces yo lo haría así, yo lo haría de esta manera. Y aquí yo diría así. Ahí hay 10 naranjas. Eso significa 10 en base 16. Claro, y eso es equivalente a decir que es lo mismo, es lo mismo. Son las mismas 10 naranjas. Use base 10 o base 16, son las mismas 10 naranjas. No se agrega ni una ni otra. Yo sé que es muy obvio esto que estoy explicando, pero es importante porque a la hora que trabajemos con sistemas numéricos no podemos perder de vista esto. Son las mismas cantidades. Continuemos. Tal como mencioné, para representar las cantidades en cada base, cuando se trabaja con sistemas numéricos, al representar una cantidad científica con un subíndice, ¿a qué base numérica pertenece esa cantidad? Ejemplo, 209 base 10. De una vez me entero que estoy trabajando con un sistema numérico base 10. Base 2, 1101 base 2. Base 8, 15 base 8. Base 16, E3 base 16. Son números, todos son números. Todos son números. Y todos representan una cantidad de elementos en diferentes sistemas numéricos. Entonces, es algo importantísimo tenerlo bien claro. Ahora, ¿qué va a pasar? Que resulta que es muy probable que nosotros necesitemos realizar. Puede pasar que a nosotros nos den la tarea o nos veamos en algún momento en la necesidad de pasar cantidades entre sistemas numéricos.
Por ejemplo, que me den un número base 10 y me digan que lo convierta a base 2. El método es muy sencillo. Para realizar la conversión numérica em, de base 10 a base 2 es muy sencillo. Entonces vamos a hacer esta operación para entender cómo funciona. Para entender cómo funciona la conversión numérica. Entonces vamos a convertir de decimal a binario. Esto es lo mismo decir que vamos a convertir de base 10, es lo mismo, a base 2. Es lo mismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo convertir de base 10 a base 2? Entonces, eh, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ok, tenemos un número, 23 base 10. Entonces resulta que ocupamos saber cuál es el símbolo que representa esa misma cantidad de elementos en base 2. No, no lo sabemos, lo desconocemos, pero podemos calcularlo. La manera entonces sería tomar el número de la base origen y dividirlo entre la base que queremos obtener. En este caso sería una división. Vamos a dividir 23 entre 2 para convertir ese número que es base 10, del que partimos base 10, a sistema numérico base 2. Esto lo vamos a hacer paso por paso. Y decimos, un número que multiplicado por 2 me dé 23, se acerque a 23, pero que no se pase. Ok, entonces vamos a decir, voy a nada más acomodar esto, así. Entonces nosotros sabemos que si multiplico 11, por 2 me da 22, y yo entonces voy a realizar una resta, y yo digo que 23 menos 22 es igual a 1. 23 menos 22 es igual a 1. Entonces, ya sabemos nosotros que esto se conoce como el residuo de la división. Y este es el cociente. Este sería el cociente. Y este es el residuo. Nos va a interesar el residuo ahora, muy pronto. Voy a hacer otra repetición y voy a dividir el cociente entre 2. Y el truco es el siguiente. Yo voy a realizar divisiones repetitivas hasta que el cociente sea menor, hasta que el cociente sea menor, que el divisor. Entonces, ok, vamos a continuar. Y voy a realizar otra división repetitiva con el cociente y lo voy a dividir otra vez entre 2. Y un número que multiplicado por 2 me dé 11 o se acerque a 11, sin pasarse. 5 por 2, 10. Entonces yo sé que si yo multiplico 5 por 2, el resultado es un 10. Entonces aquí realizaríamos una resta. Y obtengo residuo 1. Tengo que continuar. Ya que aún el, el cociente es mayor al divisor. Ya el cociente es mayor que el divisor, tengo que seguir dividiendo hasta que el cociente sea menor que el divisor. Y ahí me detengo. No voy a buscar fracciones tampoco. Entonces voy a dividir nuevamente entre 2. Y un número que he multiplicado
por 2 me dé 5, se acerque sin pasarse. Entonces yo sé que 2 por 2 son 4. Entonces aquí hago la resta y voy a obtener, residuo 1. Muy bien. Ok, aún no es menor. 2 es igual a 2 y todavía puedo realizar una repetición más. Entonces vamos a dividir 2 entre 2. Y ya sabemos que si yo multiplico, si yo multiplico 1 por 2, ¿verdad? Me da 2. Hago la resta y obtengo residuo 0. Y obtengo residuo 0. Y he finalizado. ¿Por qué ya finalicé? Porque entonces mi cociente ya ahora es menor. Ya ahora es menor al divisor. Y ya terminé esta conversión. Entonces, ¿cómo yo obtengo el número base 2? ¿Verdad? Recuerden que estamos convirtiendo entre el sistema numérico base 10, conversión de base 10 a base 2. ¿Ok? Entonces, empezando por el último cociente, yo voy a empezar a recopilar el último cociente más todos los residuos que obtuve. Entonces, a mí me interesa el último cociente y cada uno de los residuos de cada repetición que hice yo hasta llegar a un cociente menor que el divisor. Entonces yo empiezo en este 1 y lo coloco de primero, el último cociente. Luego sigo de manera ascendente con el siguiente número que es un 0. Y el siguiente sería este, que es un 1. Y el siguiente es este, otro 1. Y el siguiente es este de acá, otro 1. Entonces podemos decir que este sería mi resultado. Este sería el valor binario del número 23. Entonces nosotros aquí tenemos una respuesta en forma y podemos decir que 1, 0, 1, 1, 1 es equivalente a 23 base 10, ¿verdad? Son equivalentes. Ahí hicimos la conversión de base 10 a base 2, utilizando divisiones repetitivas. Y luego tomando el resultado desde el último cociente y luego recopilando todos los residuos de manera ascendente, obtenemos el valor en el otro sistema numérico. Entonces así se realiza la conversión numérica de base 10 a base 2. Es realmente sencillo y es algo que con práctica podemos dominar de una manera muy rápida porque es bastante sencillo, pienso yo. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería el inverso? Si yo tengo un número, base 2 y lo quiero convertir a base 10, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo se trabajaría? Muy bien, el inverso de esa operación lo podemos realizar también para comprobar que se puede obtener otra vez el valor original y vean cómo funciona. Pongan atención cómo funciona. Yo tengo este valor base 2 y lo quiero convertir a base 10. Entonces, este ejemplo
Este ejemplo que voy a desarrollar es de conversión de base 2 a base 10. El inverso que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es que debo colocar un exponente. Tengo que colocar un exponente o un superíndice más bien. Un superíndice a cada valor binario, base 2. Entonces, empezando por el 1, empezamos por el 1, empezamos por el 1 y yo digo, este tiene superíndice 1, pero es un superíndice, es como un exponente, 1. Este, el siguiente valor, el siguiente valor de derecha a izquierda sería el 2 duplica el anterior, superíndice 2. Yo tengo que ir duplicando, si el primero era 1, ok, el segundo era el doble del anterior, 2. Con el que sigo hago lo mismo, entonces el doble de 2 es 4, superíndice 4. Ok, superíndice 4. El siguiente es superíndice 8. Porque 8 es el doble de 4, superíndice 8. Y el siguiente sería superíndice 16, porque 16 es el doble de 8. Y ahí tengo todos los superíndices que necesito. Entonces yo tengo aquí 1 a la 16, 0 a la 8, 1 a la 4, 1 a la 2, 1 a la 1. No se preocupen porque esto al final lo que vamos a hacer es una suma. Entonces nosotros vamos a decir que esto es igual y voy a sumar únicamente los superíndices de los números que son 1 y los números que son 0 no los voy a sumar. Entonces yo voy a tomar en cuenta este de aquí. Voy a tomar en cuenta este, no, perdón, ese no porque ese es 0. Este sí porque es 1. Este sí porque es 2. Porque es 1, perdón. Y este de aquí porque es 1 también. Entonces ahora eso sería igual a 16 más 4 más 2 más 1. Y eso sería igual a 16 más 4, 20, más 2, 22, más 1, 23. Entonces nosotros podemos saber que en este caso llegamos a la misma respuesta, que 1, 0, que 1, 0, 1, 1, 1, base 2 es igual a 23 base 10. Entonces a partir de ahora ya sabemos cómo convertir de base 10 a base 2 y de base 2 a base 10. Ok, y ya no habría más que hacer, puesto que resulta que todos los sistemas numéricos trabajan de la misma manera. Lo único que cambiamos, lo único que cambiamos es el divisor a la hora de hacer la conversión si queremos pasar entre sistemas numéricos. Por ejemplo, vamos a trabajar un ejemplo más para convertir de decimal a octal. Se utiliza el mismo método que usamos para convertir a base 2, pero en vez de dividir entre 2 debemos dividir entre 8. Y vamos a convertir el número 210 base 10 a base 8. Entonces es lo mismo, es la misma receta. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo de conversión de base 10 a base 8. Y vamos a tomar el número 212 para realizar el ejemplo. Ustedes pueden trabajar cualquier número. Entonces queremos saber cuánto es 212 base 10 a base 8. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en la misma repetición de divisiones, pero ahora dividimos entre 8. Entonces decimos 212
y lo quiero dividir entre 8. Ok, ahí vamos. Entonces, en este momento la pregunta sería un número que multiplicado por 8 me dé 212 o se acerque a 212 sin pasarse. 26 por 8, 26 por 8 me da 208. Entonces colocamos la respuesta aquí y realizamos la consabida resta. Ok, entonces si a 212 le quito 208, me quedan 4. Ok, entonces, como aún, como aún el cociente es mayor al divisor, debemos de realizar otra división. Debemos de repetir nuevamente el proceso, igual que hicimos hace un momento, con base 2. Entonces yo digo 26 entre 8 y entonces, ¿qué número multiplicado por 8 me da 26 o se acerca a 26 sin pasar? Ok, entonces decimos 3 por 8, 24. 3 por 8, 24. Y hago la consabida resta. A 26 le quito 24. Y me queda un 2. Y terminé la conversión. ¿Por qué la terminé? Porque el cociente 3 es menor al divisor, que es 8, y ya no divido más. Ok, igual que lo hice hace un momento con la conversión base 10, base 2, voy a tomar en cuenta el último cociente y voy a ir recogiendo todos los residuos de manera ascendente. Entonces ya podemos saber que primero coloco el número 3, luego el 2, luego el 4 y podemos decir que 324 base 8 es equivalente, a 212 base 10 y realizamos la conversión. Y realizamos la conversión sin problema. Así sería. Ese sería el método para convertir de base 10 a base 8. Es exactamente igual al de base 2, nada más únicamente cambiamos el divisor por la base que queremos obtener y detenemos las repeticiones de divisiones, las detenemos cuando el cociente es menor que el divisor. Ok, ahí estaríamos con ese ejemplo. Y si queremos hacer el inverso de pasar de octal a decimal, si queremos pasar de octal a decimal, entonces también lo podemos hacer por una pequeña operación matemática, esa conversión. Hay varias maneras en esto de conversiones numéricas, hay diferentes formas de hacerlo y estamos viendo una de tantas formas de hacer conversión numérica. Esta sería una forma de resolver pasar del sistema octal a decimal. Ahora, hay varios métodos, como lo acabo de mencionar, para convertir de octal a decimal. Y quizá uno de los más sencillos es el de multiplicar cada dígito del número octal por el número 8. De derecha a izquierda, multiplicar cada número por 8 elevado a una potencia iniciando por 0 e incrementando de uno en uno y sumando cada multiplicación. Ejemplo, vean la conversión. Tenemos este valor. Vamos a poner que este es el ejemplo de base 8 a base 10. Ejemplo, y tenemos el número
Bueno, no, lo voy a hacer aquí mismo. Porque debemos de llegar al mismo resultado, tenemos que llegar a 212. Entonces, ahora vamos con el ejemplo de base 8 a base 10. Y tenemos entonces el número 324. Y tenemos que convertirlo a base 10 porque este es base 8. Y lo tenemos que convertir a base 10. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Muy bien, vamos a seguir los pasos. Entonces yo tengo el primer dígito es 3. Entonces yo pongo aquí, ¿verdad? Esto sería igual a 3. Hay mucho espacio ahí. A 3 por 8. Todos multiplican por 8. Cada dígito multiplica por 8. Y le sumo el siguiente dígito. 3 por 8 más, ¿verdad? Ahora tomo el siguiente dígito. Ahora tomo el siguiente dígito que es 2 y digo yo 2 por 8 más y el último dígito es 4. Y entonces yo digo 4 por 8. Ahora, a cada uno de los números 8 de cada multiplicación le voy a dar un superíndice empezando a la izquierda por el 0. Entonces voy a hacerlo superíndice y el siguiente 8, aquí voy contando de uno en uno, ya no es el doble, sino es de uno en uno. Entonces ahora este sería superíndice 1, perdón, superíndice. Y este siguiente es superíndice 2. Así. Muy bien. Para llegar al resultado de esta operación nos vamos a servir de la calculadora. Nos vamos a servir de la calculadora. eh, para hacerlo de una manera fluida y más rápida. Entonces vamos a decir que esto es igual, a, y vamos a realizarlo aquí así. Veamos. Entonces yo digo la primera multiplicación dice que es 3 por 8, 3 por 8 a la 2. ¿Ok? 3 por 8 a la 2. Más 2 por 8 a la 1. ¿Ok? A la 1. Más 4 por 8, superíndice 0 a la 0. Y ese resultado me debería dar 212. ¿Ok? Entonces estamos en lo correcto. Realizada esa operación, sabemos entonces que 324 base 8 es equivalente a 212 base 10 y realizamos la conversión con éxito en los dos sentidos. Realizamos la conversión sin mayor problema en los dos sentidos. Entonces ahí tenemos el segundo ejemplo de conversión de base 10 a base 8 y un ejemplo de conversión de base 8 a base 10. Y, y ahí lo hicimos en otros sentidos. Muy bien. Continuemos. Continuemos. Si queremos convertir de decimal a hexadecimal, entonces es un método también sencillo.
podemos decir así, cada vez que sea necesario pasar de base 10 a otro sistema numérico, se puede realizar el proceso con divisiones repetitivas entre el número base que es requerido conseguir. O sea, lo mismo método que acabamos de utilizar en base 8 y base 2. Cuando se convierte a base 16, o sea, a hexadecimal, lo que hay que tener en cuenta es que en base 16 los números del 10 al 15 tienen su propio símbolo, ¿verdad? Esto es importante, ya lo hemos visto al principio de este video, que el 10 en base 16 es una A, que el 11 es una B, que el 12 es una C, que el 13 es una D, que el 14 es una E y que el 15 es una F. Eso es lo que hay que tener muy en claro a la hora de hacer la conversión de decimal a hexadecimal. El método es el mismo. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a convertir el número 2550 base 10 a base 16 utilizando el método de divisiones repetitivas, el mismo método. Cambia únicamente el divisor, ¿verdad? Cambiando únicamente el divisor. Entonces, hagámoslo. Vamos a convertir, vamos a decir que este ejemplo es convertir de base 10 a base 16. Entonces, vamos a convertir el número 2550, que es 2550, base 16, ¿cuánto es en base 10? Hagámoslo. Ok, empecemos con la primera división. Entonces vamos a decir 2550 dividido entre 16. Ok, primera división. Un número que multiplicado por 16 me dé 2550 o se acerque sin pasarse. Muy bien. 159 por 16. 159 por 16 me da 2544. Ustedes pueden servirse de una calculadora para hacer estos cálculos. Entonces, 159 por 16, entonces nos da 2544. Y realizamos la resta reglamentaria. 2550 menos 2544 me da 6. He obtenido el primer residuo, el que me es de interés. Es el mismo método, muchachos, es el mismo método. Voy por la siguiente repetición. Entonces vamos a decir que la siguiente división sería 159 entre 16. ¿Cuándo me detengo? Cuando el cociente sea menor que el divisor. Muy bien. Entonces un número que multiplicado por 16 me dé 159 o se acerque a 159 sin pasarse. Entonces, si yo multiplico 9 por 16, obtengo como resultado, voy a obtener 9 por 16 es 144 y hago la debida resta. Chance solo para acomodarlo aquí. Así. Y listo. Si a 159 le quito 144, el resultado que me da es 15 y he obtenido el siguiente residuo. Y ya ahora vemos que el cociente es menor al divisor y ya no dividimos más. En ese momento ya no dividimos más, no ocupamos fracciones, no hay que dividir más, nos detenemos. Ahora, ya tengo yo este número, listo, el 9,
Ok, el número 9. Ya también tengo este otro número, que es el número 15. Lo voy a separar. Es más, lo voy a separar por completo así. Y el siguiente número es el 6. Ok. Entonces, que antes de dar la respuesta, yo no puedo decir que aquí es 9, 15, 6. Ese número no es el resultado. Porque resulta que ustedes saben que en el sistema numérico hexadecimal tenemos símbolos para los números del 10 al 15, siendo el 15 la F, ¿verdad? Recordemos aquí, vamos a ponerlo aquí, ponemos aquí que el 15 es igual a una F. Entonces podemos decir aquí que el 9 está muy bien, ahora sí, ¿verdad? El 9 en hexadecimal es igual a 9, que el 15 en hexadecimal es igual a F y que el 6 en hexadecimal es igual a 6. Este es el número que a mí me interesa. Estos son los dígitos que a mí me interesan. Respetando los símbolos de hexadecimal. Entonces, ahora sí, yo puedo decir que la respuesta es, ¿verdad? Que la respuesta es 9F6 base 16 es equivalente a 2550 base 10. Base 10. Y estos son subíndices. Así. Ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos la respuesta de una conversión de base 10 a base 16 y resuelto el problema. Aquí lo que es importante destacar es a la hora de que nosotros obtenemos los residuos, ¿verdad? Que si son iguales a 10, del 10 al 15, tenemos que convertirlos a su correspondiente a su correspondiente símbolo en hexadecimal. Ese sería como el detalle súper importante. Muy bien, entonces agradecerle a todos los que prestaron atención, a todos los que estuvieron a lo largo de este video introductorio al tema del módulo 1, que es sistemas numéricos, y espero encontrarnos en la primera sesión virtual donde seguiremos hablando de este tema más el segundo tema del módulo 1 que es sistemas numéricos y seguir aprendiendo de este tema tan interesante y tan importante en el área de la informática. Mi nombre es José Alfredo Chacón, humilde servidor de todos ustedes y como siempre quedo a la orden de todos. Saludos y que estén muy bien. Muchas gracias.